Este es el sol dorado pandinense. Es muy interesante porque mientras, lo dije en alguna oportunidad en el salón de clases, mientras en Europa estaban discutiendo si esto en realidad era arte o no, y si era una manifestación, digamos, patrimonial de respeto, nosotros ya teníamos un equipo relativamente sofisticado, incluso más sofisticado que el europeo, constituido por distintos intelectuales que para la época estaban interesados en hacer de la República algo digno, y esa dignidad se podría dar solamente con la recuperación del pasado precolombino, con la reconstrucción de un país frente al pasado español. Como es obvio, eso generó muchas molestias, pero lo que yo quiero reiterar y resaltar es que esta comisión estaba constituida por un cronista, que era un intelectual, Manuel Alcízar, que fue rector después de la Universidad Nacional y a cuyo honor se hace ahora una cátedra, ¿no? La cátedra famosa Manuel Alcízar, construida creo que unos meses antes del gobierno de Antanas, y en el gobierno de Antanas se patrocinaba por el grupo de ese equipo de profesores. Manuel Alcízar se encargaba de la crónica y entonces, curiosamente ya para este periodo de la Piedra de Pandi no está él dentro de la comisión, él hace la parte del norte, incluye la roca famosa de Gámeza y la Piedra de Saboyá, y él se retira por algún asunto del servicio por el presidente y queda a su cargo otro cronista, pero que no tiene el mismo éxito que tiene la peregrinación de Ávila. Y entre las memorias de la comisión podríamos encontrar algunos datos precisos sobre los viajes a esta región. Estos informes se publicaban semanal o quincenalmente y era así como la telenovela de los viajeros por entrega. Una cosa que generó en Bogotá un gran revuelo por el conocimiento de un país que los mismos bogotanos no sabían, porque ser bogotano era casi no salir a ningún lado. La gente no salía de Bogotá porque había mucho bandolero, entonces se permanecía en Bogotá como una especie de sitio inexpugnable frente a lo que puede ser la provincia. La comisión se convierte en un momento de divulgación social y político, de promoción, un poco como lo que después, eso fue el periodo más interesante, luego en forma de tragedia y de comedia se hace con Colombia es Pasión, que fue lo del proyecto del presidente Uribe. En el mismo plan de traer capital extranjero, de que se conozca el territorio, pero fundamentalmente en el proyecto de conocer las materias primas, sitios donde se puede cultivar, dónde están las minas, dónde están los sitios de ganadería, etc. Y la comisión constituye los primeros ejercicios académicos, intelectuales y sin duda científicos que tiene el país y que nunca más se volvió a dar. En ese ejercicio de la comisión estaba también el biólogo y botánico José María Triana, tal vez, Luis Jerónimo Triana o José Jerónimo Triana, sí, José Jerónimo Triana, que hizo la primera descripción rigurosa sobre la botánica del territorio de todos los viajes. Ese trabajo no se pudo publicar en Colombia, él mismo como autor se dio cuenta que iban a destruir con el ascenso del gobierno conservador todo el proyecto de la expedición. Lo llevó a París y lo publicó en francés y se puede conseguir allí, de otra manera. Al lado de ellos estaban los ayudantes y fundamentalmente unos acuarelistas, dibujantes y acuarelistas, había dos cosas, dibujante y acuarelista, que transitaban por los distintos municipios en las expediciones y iban registrando los monumentos indígenas. Uno de los monumentos indígenas más importantes fue este. El problema es que la transcripción trató de ser un poco exagerada y sobre el panel central se hicieron los dibujos muy semejantes a las letras griegas y después se generó la idea de que ahí había letras griegas. Yo los invito a que miren y no hay ninguna letra griega ahí, ni nada que se le parezca. Y sin embargo, después Triana, que no viene aquí, en 1922 y utiliza, pensando como suele suceder, que los investigadores hacen las cosas bien, porque son científicos, copia las transcripciones de la comisión y allí él cree ver letras griegas y hace un texto expreso en donde dice, mira, las letras griegas son estas, y las pone ahí en línea. Y todos los lectores desavisados, ingenuos, creen que de verdad en la Piedra de Pandi hay letras griegas. Después de ese proceso, bueno, había una descripción previa, pero no exactamente del mural
está el viaje de Humboldt, que estuvo aquí en Icononso y que midió, si no estoy mal, la altura del puente, etc. Describió el lugar con una piedra que se superpone a dos grandes rocas y allí se hacían caminos, si no estoy mal, de transporte de comercio entre los indígenas y luego de paso entre los viajeros hacia Tierra Caliente. Yo me imagino que el viaje tendría que pasar por el puente de Icononso y seguir hacia Girardot. Lo que hablamos hoy salía de Bogotá, Cibaté, Sí. bajaba a Pasca, Sí, Fusa, Arbeláez, bajaba ahí por donde pasamos hoy, Sí. y salía aquí al Río Negro, al puente José Vicente Concha, entraba aquí a Pandi, pasaba a Puente Natural, Icononso, Melgar, Sí. Girardot. esa era la vía. La vía Sí. antigua era Y obviamente Neiva, ¿no? Hacia ese hacia sector Neiva y luego pasaban automáticamente por la piedra de Aipe, de Aipi. porque ese era el camino. Era el camino, sí. Hacia el sur, hacia San Agustín, que fue un sitio que también fue documentado por la comisión, con una cartografía muy interesante, los nuevos detalles de... Bueno, yo sospecho que de los dos posibles dibujantes de este mural, de la transcripción, o sea, la versión que se hace, que entonces es una cosa bien loca porque es una versión con toda la naturaleza, con todos los objetos de los árboles y con la composición casi exacta, si se quiere, fotográfica del mural, la iba a ser o Jerónimo Paz o Henry Price. El uno venezolano que estuvo en las primeras etapas de la expedición y se regresó a Venezuela, y el otro un músico inglés que trabajaba en el Teatro Colón, que hacía los dibujos ¿cómo se llama? Del teatro, hacía toda la escenografía. Sí, hacía la escenografía y lo comprometieron y terminó haciendo, creo que la expedición, algunas áreas del centro de Cundinamarca y otras fundamentalmente donde se enfermó hacia la zona de Antioquia. De las acuarelas que debieron ser algo así como 300, sobrevivieron unas 150, de las cuales hay en el archivo del Museo Nacional o de la Biblioteca Nacional 116, y de esas, con respecto a Pandi, hay 3. Una que muestra a algún señor que está aquí abajo, con un sombrero muy especial, con una vaca amarilla, con un niño, Chivas. y una chiva, sí. Y se ve este tipo de composición, igual con el interés de mostrar la naturaleza. Las razones que yo tengo para explicar por qué había tanto detalle en la explicación de la naturaleza es que teníamos una tradición de la expedición botánica. Y eso hace que esa tradición de la observación minuciosa de las hojas, y de las flores y de todos los objetos naturales generó una escuela que se prolongó hasta la Comisión Coreográfica y que hizo posible que esas acuarelas tuvieran una cierta característica extraordinariamente reveladora frente a lo que era la tontería para la época de las discusiones europeas, que solo hasta 1909 consideraron que el arte rupestre europeo paleolítico era antiguo. Para nosotros ya estaba entendido que no era muy antiguo, pero era por lo menos precolombino, ¿no? La Comisión Coreográfica comete un error razonable, y es que las pinturas aparecen en la litografía de la acuarela como si fuera una pintura, un mural muy pequeño en realidad, comparado con la majestuosidad de la roca como lo vemos ahora. Pero para el caso de la litografía, el mural es muy grande y la roca es muy pequeña, si se quiere, y la proporción con el individuo que está haciendo la escala es falsa, porque básicamente si ustedes miraran la altura de la comisión sería una cosa como así de alta. O sea, sería así como esto de grande. Que un individuo estaría parado frente al mural a esta altura, ¿no? Para que se puedan ver los dibujos, porque si la hace a proporción real, los dibujos se achican tanto que ya no se ve nada. Que es uno de los problemas que siempre va a tener la transcripción del arte rupestre, las proporciones que se usan, ¿no? El tipo de proporciones que se usan para hacer una descripción son básicos. Normalmente, cuando tienes una escala de este tamaño, tienes que meter todo eso ahí. Tienes que meter desde el comienzo del mural hasta el final, que termina allá al fondo. Vas a tener que comprimir los dibujos cada vez van a ser más manchas y van a perder detalle.